bienvenidas y bienvenidos. Soy Paola Zambrano y seré la moderadora de la ponencia titulada El arte y la producción de la memoria, a cargo de Elena Acosta. Elena es magíster y especialista en estética de la Universidad Nacional de Colombia. Sus áreas de investigación abarcan los estudios estéticos, la estética urbana y los procesos de estética y creación. Es autora y coautora de artículos y libros académicos como Las experiencias estéticas del transeúnte, cartografías literarias de 2013 y Mitópolis, un ensayo sobre arte y memoria de 2017. Ha impartido clases y cursos en posgrados de múltiples universidades nacionales. Actualmente es profesora adscrita a la Facultad de Artes y Humanidades del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín. La ponencia va a tener una duración aproximada de 45 minutos. Ustedes, los asistentes, podrán formular sus preguntas a través del chat de Zoom y cuando ya finalice la intervención de Elena, pues vamos a seleccionar y a socializar solamente 2 de ellas en un espacio de 10 minutos. Para llevar el registro de la asistencia de cada uno, les recordamos que es obligatorio registrarse con el certificado del seminario. A través del chat de Zoom se va a estar dejando el enlace para ese formulario. Así que bueno, bienvenida Elena y bueno, te escuchamos. Tienes la palabra. Buenas tardes, mil gracias por la presentación y mil gracias también al Seminario de Arte y Alteridad por esta invitación que me honra tanto por el enfoque que tiene el evento como por los participantes a quienes he tenido ocasión de escuchar y realmente pues es un honor para mí estar acompañándolos. Yo he, digamos, propuesto para hoy una presentación que hace parte de una investigación que estamos realizando con un colega del ITM, donde yo trabajo, y con otro colega de la Universidad de Antioquia, sobre la obra de Víctor Gaviria en relación con la tradición literaria, por un lado, y la, digamos, nueva generación de autores y cineastas que ha aparecido en Medellín después de, digamos, de que él hiciera Rodrigo de No Futuro. Entonces, pues en principio el trabajo es solo sobre Víctor Gaviria, pero hay apartados del trabajo que lo relacionan directamente con estos dos vectores temporales, hacia atrás y hacia adelante. Esta ponencia tiene que ver, por un lado, con su obra, que digamos va a ser como el hilo conductor, pero lo que me interesa es mostrar la manera como la reciente literatura, cierta reciente literatura, porque digamos hay unos escritores ahí que se destacan, y cierta filmografía también, cierta cinematografía de ciertos cineastas, pues ha continuado un trabajo que ya Víctor había iniciado y está consolidando lo que yo entiendo como el cronotopo Medellín, por lo que les voy a presentar como tal. Para tal efecto, pues voy a partir de unos conceptos y también voy a utilizar unos artistas que con los que voy a crear una interlocución con la obra de Víctor, teniendo muy claro que no son los únicos, ni mucho menos, pero que son los artistas que nos interesan por unas razones fundamentales que ahora les voy a explicar y que tienen que ver con lo colectivo, con lo popular. En este sentido, bueno, también hay que decir, cuando estaba preparando la ponencia, había una versión diferente donde incluía, digamos, artistas visuales del país como contexto, y aparte de que se alargaba mucho, pues también elegí quedarme solamente con esta parte porque hay algo que me interesa mucho de Medellín y tiene que ver con que como es la ciudad que en algún momento que yo viví en mi adolescencia fue considerada la ciudad más peligrosa del mundo, pues los procesos de creación de ciudad a partir del arte a mí me han interesado desde ese momento, porque lo viví desde la música, desde la literatura también y desde la vida, por supuesto, y porque he notado cómo la ciudad ha ido configurando unos discursos artísticos muy interesantes
que en la medida en que fue esa ciudad en algún momento y que en alguna medida sigue siendo una ciudad muy compleja, pues habla de una realidad que la excede geográficamente. Entonces voy a partir de los conceptos que tienen en pantalla. En primera instancia, pues un concepto de Mikhail Bakhtin, que viene de la teoría literaria, está en un texto suyo que se llama Teoría y Estética de la Novela, y en el que él trabaja, digamos, los distintos momentos de la novela, yéndose a sus orígenes antes de que se consolidara como novela moderna, hasta la modernidad, y muestra los distintos cronotopos, digamos, históricos. Ahora me voy a adentrar un poco en eso. Luego, el estetograma, que es un concepto que ha trabajado mucho un filósofo español, que es José Luis Pardo, que tiene que ver con los marcajes estésicos, con los marcajes perceptivos, con los marcajes en la piel, desde el punto de vista de la piel como acopio de memoria también, una memoria sensible. Y también el concepto de literatura menor, que es un concepto que inicialmente es de Franz Kafka, que aparece en sus diarios, pero luego Félix Guattari y Gilles Deleuze lo trabajan en Kafka por una literatura menor y en otros textos suyos, y que tiene que ver con esta literatura escrita a través de un uso menor de una lengua mayor, que es el uso que efectúan las minorías en un entorno en un entorno, digamos, mayoritario, como forma de resistencia también. Entonces, ahora también simplemente los estoy enunciando. Luego también me interesa en este enfoque la mirada de Deleuze en el libro Crítica y Clínica, a propósito del artista como aquel que se enfrenta, que ve, que visualiza una sintomatología aterradora y que de repente es capaz de crear unos bloques perceptuales, unos bloques de sensación que son sus obras, que ejercen una especie de clínica digamos, consigo mismo, pero también con el mundo. En ese sentido, se diferencia, yo no lo planteo en el sentido de la arteterapia directamente, sino en el sentido de la obra a través de la creación de los bloques, como ella misma es clínica de esa sintomatología que denuncia, ¿no? Que cuenta. Y luego, pues un concepto que aparece en los dos últimos libros, en los dos libros que le dedica Gilles Deleuze al cine, y el primero, Imagen Movimiento, escrito en el año 83, publicado en el 83, y el otro, Imagen Tiempo, publicado en el 85, pero también las clases que Deleuze dictó a propósito del cine. Saben ustedes que en esta obra monumental él divide, digamos, encuentra dos grandes bloques de cine, de forma de hacer cine, una desde que aparece el cinematógrafo hasta la Segunda Guerra Mundial, que sería el que trabaja propiamente con imágenes movimiento, al que no me voy a referir, y otro que aparece luego del Holocausto, luego de la Segunda Guerra, en la segunda posguerra, primero en el neorrealismo italiano, luego en la nueva ola francesa, luego en el nuevo cine alemán y en cines orientales, en el cine independiente, etcétera, que sería el uso de la imagen tiempo, o lo que él llama la imagen tiempo. Entonces, digamos, parto de acá para mostrarles ese universo, adelanto ya el término sobre el que voy a trabajar, Medellín en la historia reciente, cómo ha sido leído por los artistas. Voy a utilizar, como les decía ahora, la obra de Víctor Gaviria en principio, y luego quiero crear una interlocución con, por supuesto muy rápidamente, porque no nos da mucho tiempo, en el texto está más desarrollado, con Luis Miguel Rivas, Gilmer Mesa y Laura Mora. Luis Miguel, escritor de literatura, que publicó recientemente una novela que se llama Era más grande el muerto. Gilmer Mesa, también escritor de literatura, que publicó otra novela que se llama La Cuadra. Y Laura Mora, cineasta, que estrenó en el año 2018 una película que se llama Matar a Jesús, a la que me voy a referir en extenso. Muy bien, en ese sentido, pues habría que remitirse a un momento inicial de lo que llama Jorge Alberto Naranjo el temprano relato antioqueño, y citar un autor que para nosotros ha sido faro desde hace mucho tiempo, que es Tomás Carrasquilla. He venido trabajando la obra de Carrasquilla desde hace muchos años, y hay una característica de la obra de Víctor Gaviria y de otros
artistas cercanos a él, que lo emparenta de manera directa con Carrasquilla. Carrasquilla hace un diagnóstico de la sociedad medellinense y en extenso de la antioqueña, pero en concreto de la medellinense, en el que plantea que dentro de nuestro etos hay un rasgo que, si bien es común a todos los ciudadanos de las metrópolis del siglo XIX y luego en el paso al XX, que es lo que él vive, en Medellín se presenta de una manera particular y es la que él desarrolla en sus novelas. Este rasgo es el arribismo. Para Carrasquilla, una de las características fundamentales del antioqueño, concretamente del medellinense, en términos de etos, es el arribismo. Y de hecho, pues una de sus grandes novelas, que es Frutos de mi tierra, publicada a mediados de la década del 90 del siglo XIX, tiene como protagonistas a una familia que tienen un apellido Alzate, ¿no? Y el Alzate en esa obra funge como imperativo prácticamente. Entonces, hay una lectura de la sociedad medellinense de ese momento a partir de esta familia y de otras, pero esta familia es la que lleva el hilo conductor de la historia. Allá tenemos un primer diagnóstico que va a continuar en novelas como Grandeza, publicada en 1910, o Ligia Cruz, publicada en 1920, y en general en toda su cuentística, en sus cartas y en sus textos ensayísticos. Les remito, ahí no puedo dejar de recomendar las homilías 1 y 2 de Carrasquilla, donde hace una reflexión sobre Colombia. Allí es más sobre los escritores colombianos, pero tiene unos apuntes interesantísimos sobre nuestra forma de ser. Y luego hay algo que, digamos, conecta esto que les acabo de decir con el final del siglo, y tiene que ver con esa efectuación histórica, o lo que yo entiendo como la efectuación histórica de ese etos que ya Carrasquilla había diagnosticado, como una más de las efectuaciones históricas, no como la única. ¿Qué es lo que Medina, el teórico, historiador del arte y curador, llamó la violencia narcotizada? Ahora me detengo un poco sobre eso, y que tiene que ver con una materialización de la violencia en Colombia, cuyo hilo conductor es el narcotráfico a partir de las décadas finales de los 70, todos los 80 y algo de los 90. Digamos que es como el punto álgido de esta violencia. Y dentro de todo esto, pues tendríamos ya la primera parte que quiero señalar desde el arte, tiene que ver con un afán borrador de la administración pública en la ciudad, de las sucesivas administraciones y de los habitantes. Y que por supuesto se vincula ese afán borrador a ese diagnóstico que ya había señalado don Tomás Carrasquilla a finales del siglo XIX. Entonces vamos a mirar esto cómo se efectúa. Tengo aquí un ejemplo que es el del edificio Mónaco. El edificio Mónaco, saben ustedes que fue de Pablo Escobar y sufrió un atentado terrorista, una bomba, en el año 88. Y pues esta es la foto de la derecha, muestra cómo queda el edificio. La alcaldía de Medellín, en el año, a finales del año pasado, el año antepasado, perdón, ordena la implosión del edificio Mónaco y organiza un evento alrededor de esa implosión. E inmediatamente se hace un proyecto de erigir en su lugar un parque, que es el Parque Memorial Inflexión, en el que se va a honrar desde el discurso de la administración a las víctimas. Esto ha generado muchas discusiones en Medellín, porque si bien es cierto que el edificio Mónaco era una ruina, que como edificio repotenciarlo salía más costoso que demolerlo y que generaba una situación difícil en el entorno, pues la discusión que ha habido es el uso de la ruina por parte de la administración. Es decir, que dentro de las discusiones no haya estado la necesidad, la posibilidad de que la ruina sea elocuente a propósito de la historia y que enfrentar la ruina sirva de algún modo para hablar sobre lo que ocurrió y sobre todo sobre la responsabilidad colectiva sobre esa efectuación del etos de la que estamos hablando. Entonces, lo que ordena la administración es abiertamente demoler el edificio. Ahí lo tenemos a la izquierda como era, y a la derecha está el Parque Inflexión, que es el parque que inaugura Federico Gutiérrez en su administración.
que digamos tiene tanto estéticamente como simbólicamente y en el discurso ya directo de las placas, se vincula con o se inscribe dentro de estos, digamos, de este tipo de memoriales que se han construido pues a lo largo de los lugares donde se ha sufrido violencia y que son muy interesantes, pero aquí lo que se discute es la demolición de la ruina. Esto fue lo que generó realmente la discusión aquí entre los teóricos de la ciudad, entre antropólogos, sociólogos, historiadores del arte, etcétera, ¿no? ¿Por qué razón? Porque dentro de la idea de demoler el edificio subyace el discurso de olvidar lo que pasó y pues tirar el tapete encima remendado como si nada hubiera pasado, es decir, tapar el sucio. Y en ese sentido, pues los artistas plantean una cosa distinta, ¿no? Contrasta esto con la propuesta de Doris Salcedo de usar la ruina, no renunciar a la ruina y dentro de la ruina instalar otro edificio donde el piso del edificio ha sido esculpido por víctimas con las armas que deja las FARC y pues es una idea muy clara, no metafórica, es directa, del arte yuxtaponiéndose sobre la guerra, ¿sí? De la guerra sobre y además albergado por la ruina, ¿no? Es una idea impresionante conceptualmente y materialmente hablando. El edificio es el contramonumento de Doris Salcedo, es absolutamente monumental, porque paradójicamente es monumental, porque logra hablar con un pasado, no se trata de borrarlo, se trata de saber que estuvo allí, que todo el tiempo esté allí y saber que estamos hoy parados sobre él, hablando, haciendo otra cosa. Y entonces el contraste con la propuesta de demoler en Medellín es bastante fuerte. De la misma manera y siguiendo a Doris Salcedo, siguiéndola yo en lo que les acabo de plantear, hay una artista muy interesante aquí en Medellín que se llama Patricia Londoño, que tiene una obra que a mí me ha interesado mucho durante mucho tiempo, que de hecho trabajé en un libro sobre arte urbano que hicimos en la universidad. Me interesa mucho la obra de Patricia Londoño porque viene trabajando desde el año 88, recopilando lo que ella llama un expediente de ciudad. Desde esa época, Patricia, con cámara análoga, hacía registro de los lugares que habían sido atacados por las bombas. En ese momento lo hacía de manera amateur, ¿cierto? Y fue recopilando todo ese archivo fotográfico. Y luego, cuando ella ya empieza a trabajar desde el arte, utiliza no solamente ese archivo, todo ese expediente que levantó, sino que empieza a trabajar directamente con los materiales de la ruina, con lo cual trabaja con el edificio Mónaco, con el edificio Dallas, los dos de Pablo Escobar, y con otros escenarios de la ciudad. Patricia se unta, realmente es una artista materialista que trabaja con los elementos, que va a los sitios y que recopila tanto desde el registro como desde el material mismo, desde el fragmento. Y aquí tenemos, por ejemplo, noten ustedes intervenciones sobre las obras en las que no me puedo detener, pero hay algo interesante y es que Patricia tiene la idea de sutura, de sutura clínica del edificio. Es decir, hay una visibilización de lo que ocurrió a partir de la luminografía que recuerda el momento exacto, cómo quedó el edificio, a diferencia de cómo está ahora, y luego también con la ruina que está escondida, hay un trabajo de sutura clínica, ¿no? Que llama ella, de hecho, suturas urbanas. Aquí tenemos, por ejemplo, cadena de custodia, una parte de donde, noten ustedes, acá señalo 1988-2020, registros del edificio Mónaco. Con esto ya va a hacer muchos trabajos. Su tesis de maestría de artes en la Nacional Inframundo Urbano va a trabajar este tema también. Es un asunto sobre el que ha venido trabajando todo el tiempo. ¿Qué hacer con la memoria? ¿No? Lo que ahora el Museo de Antioquia está llamando, en un proyecto muy interesante, los patrimonios incómodos. ¿Qué hacemos con eso? Demolerlo, olvidarlo, o mejor hablar con ello. Luego acá tenemos otro edificio, que es el edificio Dallas, que saben ustedes es un edificio también de Pablo Escobar, que estaba en construcción, sufrió un atentado terrorista, una bomba, en el año 93,
queda la ruina del edificio y sobre la ruina se yuxtapone un hotel de lujo. Entonces Patricia trabaja precisamente visibilizando la ruina. Eso es lo que a ella le interesa. Y acá tenemos también de Patricia un mapa, noten ustedes, también de reinicio de obra, que fue un trabajo que hizo en el año 2007, a través de la manera como esta violencia impactó los edificios a lo largo de toda la ciudad, ¿no? Como ella va registrando y va visibilizando esas zonas que intentan olvidarse. Porque la pregunta aquí es, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Recordar? ¿Construir una memoria para el futuro? ¿O simplemente hacer como si no pasó nada? Muy bien. El concepto de run run, ya vinculándonos directamente a Víctor Gaviria, eso que no constituye los hechos, los nodos de las historias, pero que es lo que le permite a uno asir el universo de lo que está leyendo, ¿no? El argumento se inscribe en un universo. El argumento, dice Víctor, exterioriza el universo, pero con lo que uno se queda es con el universo. Ese concepto de universo en Víctor es muy importante. Y por eso es que yo lo inscribo en esta ponencia y en la investigación lo estamos trabajando así, como un artista que va en la estirpe de Carrasquilla, ¿no? Y de hecho, pues uno de sus primeros montajes cinematográficos es Simón el Mago, el cuento de Carrasquilla. Y en ese sentido, pues lo que él está construyendo junto con Víctor Gaviria, lo que tenemos es un universo. Hay unos artistas que acompañan todo este trabajo de Víctor desde el principio, y uno de ellos que lo impactó de manera muy fuerte fue un poeta que se murió hace muy poco, del barrio Castilla de Medellín, llamado Eli Ramírez, que hace una poesía urbana, muy barrial, con las mismas, utiliza como materia expresiva la lengua del barrio, y eso, dice Víctor Gaviria cuando lo conoció, cuando eran jóvenes, él dice, esto fue como bajarse del caballo, él nos bajó del caballo, ¿no? Nos instaló en la calle. Y pues señalé acá dos fragmentos de un poema de Eli, simplemente para mostrar en qué línea va. La primera frase dice, el primer verso, violencia, ramo de flores, carne viva ardiendo alrededor del cerebro. Y luego, es domingo y uno sin siquiera 10 tablas para verse par cintas en Guayaco. Y no hay más de otra. Paso el día entretenido viendo el ángulo arriba de la pieza mía. Y otro artista es un artista más joven que en este momento también está produciendo, que se llama Freddy Serna, un artista también de la comuna noroccidental de Medellín, lo mismo que Lee, y que hace, de hecho hay libros de Lee que se han publicado con las imágenes de Freddy Serna. Freddy Serna vive en una casa de la comuna noroccidental y cuando sale ve el paisaje urbano de la comuna nororiental tal como estamos viendo en esta imagen. Es un pintor, por supuesto, en la línea del impresionismo y posteriormente del mosaico, del modernismo catalán. Ha trabajado las dos líneas muy fuertemente, es un gran pintor y ha hecho trabajos no solamente de pintura en tela, sino también de pintura en calle, ha intervenido en muros de calle con dibujo y pintura,
pero también con mosaico en trabajos colectivos que son los más recientes. Este artista me interesa muchísimo porque él mismo lo dice, aquí en Medellín llamamos comunas a los barrios populares, pero todo Medellín está dividido en comunas, con lo cual si Freddy Serna es el pintor de las comunas, dice él, pues qué bueno, porque entonces soy el pintor de Medellín, porque al pintar lo que él ve desde su terraza, pues termina pintando la ciudad entera. Acá tengo otro par de ejemplos. Esta es una de las pinturas, noten ustedes cómo hay ese trabajo de ensoñación permanente con el paisaje del frente, casi a la manera de Cézanne con la montaña Santa Victoria, ¿no? Freddy ha hecho múltiples variaciones del mismo paisaje y cada una es idéntica y diferente a la anterior. Y luego este de la derecha es un trabajo que hizo con pintores de Bellas Artes de Antioquia también, un grupo de pintores que esto se ve desde la estación del metro de San Antonio. Si tú te paras en la estación del metro de San Antonio hacia el oriente, ves el Morro del Salvador en Medellín, pero luego hay un muro que te tapa. Entonces Freddy pinta sobre el muro que te tapa lo que el muro te tapa. Sí, ese colectivo, porque antes había tenido otros en los barrios, sobre todo en su barrio, y luego pues él ha hecho ya intervenciones colectivas, ha dirigido intervenciones en el Metrocable de la Aurora en la estación y en la reciente estación del Metrocable, del tranvía de Miraflores, ¿no? Entonces es un artista urbano en sentido puro, muy cercano a lo que voy a plantear acá de Víctor. Ahora sí, me referiré concretamente a una película de Víctor Gaviria, que es Rodrigo en un futuro. Saben ustedes que él tiene una obra mucho más grande, pero la obra de Víctor está compuesta por poemas, Víctor es poeta, tiene una novela, tiene documental, tiene argumental, tiene cortos, tiene largos, es una obra muy completa, es una máquina cinematográfica completa. Y en ese sentido, pues tiene 4 películas, 4 largos, que son los más conocidos, Rodrigo en un futuro, La vendedora de rosas, Sumas y restas y La mujer del animal. Y en las 4 pues crea una imagen de Medellín, hace un trabajo con Medellín desde la década del 75, que curiosamente es la última película, hasta finales de los 90. Y ahí podemos registrar una cantidad de asuntos sobre los que no me puedo detener, pero que tienen que ver con cambios del paisaje, con formas de apropiación de los espacios periurbanos, con procesos de gentrificación, con mixtura de los ricos con los pobres, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto está en el universo Víctor. A la izquierda tenemos Rodrigo de No Futuro, esta película, el protagonista, el peladito que no duró nada, es uno de los protagonistas de la película al que matan luego de la película. Saben ustedes que mataron chicos antes de la película y después también. Y luego, después digo porque inmediatamente se hizo la película, se hizo el documental Yo te tumbo, tú me tumbas. La película se rodó en el 86, el documental es del 90 y en el documental este chico que aparece en el fotograma de la derecha, que es el hermano del peladito que no duró nada, le está contando a Víctor la historia. Y con esa historia es que Víctor construye la novela. Esta novela fue un terremoto en Medellín, la leímos en los colegios, la ordenaban para leer en los colegios. Esto es literatura menor en sentido puro. Tenía el aula popular de los chicos del barrio, ahora les pongo un ejemplo, que finalmente terminamos hablando todo Medellín. El pueblo por venir de Víctor Gaviria terminó hablando como el peladito que no duró nada. Y hoy por hoy muchas veces es un estatuto de legitimidad social para los chicos de clase alta hablar como hablar parlache, pero el parlache empezó siendo un argot, de una lengua menor de pistolocos, como los llama Víctor, ¿no? Esta novela, que es en últimas, dice él, incluso la acaban de reeditar en su aniversario, que será el año entrante, los 30 años de Víctor, del peladito que no duró nada, con prólogo de Laura Mora a propósito, la acaban de reeditar por esa efeméride y pues en la reedición ya aparece el hermano del peladito como coautor de la novela, porque Víctor dice, esto no es mío, realmente yo lo único que hago es pasar al texto y a la película lo que ellos me cuentan. En realidad quienes crean el guión son los mismos actores. Y aquí viene un concepto fundamental de Víctor Gaviria, que es el concepto de actores naturales. A diferencia del concepto de los neorrealistas italianos, que es no profesionales. Un artista no profesional es aquel que no se ha formado como actor de estudio. Un artista natural, en palabras de Víctor Gaviria, es un narrador.
Es decir, alguien que tiene cosas que contar y que sabe cómo contarlas. Entonces, Víctor tiene una idea y cuando hace el casting, que por eso el casting, la preproducción de las películas de Víctor Gaviria es muy larga, la producción es muy larga también y la postproducción también, precisamente por trabajar con actores naturales y con el tipo de actores naturales que trabaja, porque trabaja pues, con aquello que la sociedad más ha denostado. Entonces hay un trabajo de montaje tremendo en las películas suyas, montaje, edición y demás. Pero en lo que respecta al casting, lo que revisa Víctor Gaviria es que tanta capacidad narrativa tiene el personaje, que es el mismo actor, ¿no? Y luego esto es lo que le permite construir su concepto de universo, que es un concepto muy potente en Víctor. Desde hace unos años, sin darme cuenta, empecé a trabajar con la noción de universo. El universo extendido, es decir, con los límites mucho más allá del argumento. El argumento es solamente la encarnación de ese universo. En el relato que va a ver el espectador, descubrir ese universo es un trabajo de ampliación de los límites. Esa idea de que el universo es infinito y el argumento es finito. El argumento es la organización finita de elementos infinitos. Y esto pues no es otra cosa que el cronotopo, aunque el cronotopo, hay que dejarlo claro, es un concepto de literatura, porque en el cronotopo participa el lector ayuda a construir el cronotopo, lo esculpe, porque es un espacio-tiempo, no tiene una ubicación geográfica ni cronológica. Entonces, la imaginación del lector es fundamental acá. Pero en el cine, como el Víctor es escritor y como lo que hay en las películas, finalmente la narración de los actores, pues entonces ese concepto de universo se vincula de manera directa con el de cronotopo. Mucho más cuanto que en los textos de Víctor, que ha publicado también algunos libros sobre teoría, recientemente acaba de publicar uno donde se reúnen varios de sus ensayos, Víctor, que también hace reflexión sobre el cine y la literatura, él en ese sentido plantea digamos, la necesidad de comprender esa extralimitación espacio-temporal de los universos, ¿no? Muy bien. Acá tenemos algo también importante en ese sentido del universo, y esto ya nos va a vincular con el tema de la imagen-tiempo, tiene que ver con la ruina. Víctor dice que los personajes, los chicos, él habla de un suicidio colectivo en aquella época, y dice que los chicos se vagaban por ruinas, la ciudad misma convertida en una ruina, ¿no? Y recuerden ustedes, por ejemplo, una película como Alemania Año Cero de Rossellini, ¿sí? Esa es la misma idea que uno tiene en una película como Rodrigo de No Futuro, que saben ustedes, es la historia que además tiene otro intertexto, que es Humberto D., la película neorrealista, y pues saben ustedes que es un chico que quiere tocar punk. El punk en la película es muy importante, casi que es parte fundamental del universo, y pues en medio de esto él recorre una ciudad devastada por eso que está empezando a pasar, ¿no? Devastada por la pobreza y por algo que está emergiendo, que es todo este dispositivo de la violencia típica que ocurrió acá. Entonces, este chico va por el mundo urbano, ¿sí? Y divaga, vaga, sin principio claro, sin final claro, aunque finalmente lo sabemos, pero él nunca lo tiene claro. Y la película es su errar, ¿no? Muy en la línea de lo que plantea Deleuze de los personajes de la imagen-tiempo. Entonces acá tenemos una finca que se llamaba El Temprano, que era una finca de los Gutiérrez, que queda en la carretera Guardia en el oriente antioqueño, a la que en la zona periurbana, estos barrios de la comuna nororiental, se juntaban con la zona rural y pues accedían a esta finca y allí era donde los chicos se divertían. Y aquí ocurre pues una de las secuencias más magistrales de la película, pero la señalo, esa idea de la ruina y de habitar la ruina y que esto tenga que ver directamente con la vida del personaje por asuntos que voy a señalar en adelante. Mire, la literatura menor para Deleuze y Guattari es, como les decía al principio, la literatura hecha por minorías, no hecha en una lengua menor directamente, sino en un uso menor de la lengua mayor. Es decir, los chicos de Medellín hablan parlache, pero el parlache no es otro idioma, como el lunfardo tampoco lo fue. Es un uso menor del español, ¿sí? Pongo un ejemplo. Ahí el pelado comenzó a camellar ya de jíbaro y ya comenzó a hueler él también. Comenzó a armar diablitos y él fue el que inventó el nombre de taquis taquis,
taquis es un bazuco con cigarrillo. Entonces ya los bazuqueros les decían caritaquis. Esto está en el peladito de no duró nada, me parece muy importante porque noten cómo ellos crean, los chicos de Medellín de ese momento crean neologismos de una lengua que terminamos hablando todos, como les decía al principio. Luego también en la literatura menor, otra de las características es el carácter colectivo. Todo lo que implica el personaje termina implicando la colectividad por ese devenir menor de la cultura. Y luego también el carácter político de las acciones. Político no en sentido partidista, sino en sentido de la acción misma. Y acá tenemos entonces dos fotogramas de lo que les dije hace un momento, uno de Humberto D. a la izquierda y otro de Alemania Año Cero a la derecha, que ahora vuelvo sobre este de la derecha. No puedo decirles nada por si alguno no ha visto la película, me parecería cruel contarles qué pasa en estas dos películas que son obras magistrales. Y luego acá tenemos a Rodrigo vagando, ¿no? Vagando por las calles de su ciudad, siempre está vagando, todo se mueve a su alrededor y él es igual, él tiene tanta violencia como los demás, pues una violencia contenida, porque lo único que quiere es una batería para tocar punk. Y entonces mira por la ventana, mira cuando está en las terrazas, mira la ciudad, y esto va a marcar uno de sus rasgos fundamentales. Siempre es un personaje silencioso, vagabundo, que siempre está mirando. Es si lo quieren ustedes, un vidente, un testigo, un testigo. Y pues el fotograma de la parte de arriba de la derecha es la ciudad vista desde su cuarto, desde su cama, y luego esta es uno de los fotogramas finales de Rodrigo en un edificio del centro de la ciudad mirando desde un piso alto. Imagen que pues lo vincula directamente con Alemania Año Cero de Rossellini. Acá tenemos dos de los fotogramas finales de la película de Rossellini, uno del niño mirando y otro de lo que ve, ¿no? La ruina de la ciudad luego de la Segunda Guerra Mundial. Y acá tenemos a Rodrigo mirando desde esa ventana de un edificio alto de Medellín, una ciudad pues que no está en ruinas porque la hayan bombardeado, por lo menos ahí no se ve, pero que está en ruinas por otros motivos y que pues en la década siguiente prácticamente muchos sitios de la ciudad quedarán así, como el caso del Mónaco o el Dallas que vimos al principio. Entonces, pues noten ustedes el concepto de cine, de imagen-tiempo, que tiene que ver con este cine de personajes que ya no pueden actuar, que no actúan, que no transforman las situaciones a través de sus acciones, sino que van, que vagan, que sienten, cuya la historia solo está, digamos, la historia está atravesada por su sentir, por su percepción de esos signos ópticos y de esos signos sonoros y de toda la información de bloques sensitivos que le ofrece el medio. Entonces son películas de personajes hipersensibles que van por el mundo percibiéndolo, en los que no importan las acciones, porque no son héroes, sino precisamente las percepciones, las percepciones. Y en eso, pues, abiertamente, Víctor Gaviria haría cine menor. Y entonces, pues, ya vamos al ejemplo de los tres autores con los que lo pongo a conversar, que realmente, pues, creo que solo los enunciaré para no extenderme más allá del tiempo que tengo aquí en mi reloj. En la clasificación de Álvaro Medina, el historiador de arte, esto lo presenta él también en una exposición que hace en el Mambo en Bogotá en el 99, muy interesante. Él plantea tres momentos y tres formas de la violencia en Colombia a partir de la muerte de Gaitán. La violencia bipartidista a finales de los 40 hasta, pues, que es sobre todo la década de los 50, pero que se extiende. La violencia revolucionaria que aparece sobre todo a finales de los 50, pero que también se extiende, y luego la violencia narcotizada, que cubriría las décadas de los 80 y los 90, pero que pues, todos bien sabemos también se extiende. Porque pues aquí habría que meter otro momento, que es el de todos estos procesos de desmovilización. Lo trabaja Elkin Rubiano, el profesor de la Tadeo, y que es un trabajo muy interesante y que también, pues digamos, tendría, pues ahí habría que trabajar una cantidad de artistas que es sobre los que yo no estoy hablando hoy, tales como Doris Salcedo, Juan Manuel Echavarría,
Liliana Angulo, ¿no? Bueno, tantos artistas importantes que no acabaría de nombrar, que estarían en este último momento, pero como pueden ver, como en un pastel de hojaldre, todo se traslapa. Y luego Víctor también hace una especie de taxonomía de la novela en un ensayo que se publica en el libro que les digo reciente, y en esta taxonomía él habla de 3 tipos de novela: una novela del campo, en la que el personaje siempre está solo, lanzado a la necesidad, es decir, cómo vivir, cómo cubrirse del frío, cómo comer, etc. Pero siempre está aislado. Luego la novela del pueblo, en el que ocurre todo lo contrario, siempre está vigilado por los vecinos, no tiene privacidad, los secretos están a la luz pública, pero la necesidad, que no ha desaparecido, se vive con los vecinos. Y por eso él habla de una novela genética en el pueblo, porque en el pueblo todo el mundo sabe de dónde vengo. En cambio, en la ciudad, lo que ocurre, en el pueblo hay unas transparencias, ¿no? Él habla de la transparencia del solar, de la transparencia de la puerta abierta, etc. Y dice que se empieza a insinuar una tercera transparencia, que sería la de la vitrina en el almacén de pueblo, que también es un eje de comunidad, pero que esa se va a desarrollar sobre todo en la ciudad, con la ilusión del confort, a partir de todo el mercado, ¿no? Y en la novela de ciudad habría una característica fundamental, y es que las personas que viven en estas zonas periurbanas habrían huido de esa exhibición tremenda del pueblo, quisieran un anonimato y quisieran un confort, pero no consiguen eso, sino un falso nomadismo. Entonces la novela de la ciudad lo que contaría sería esa encrucijada del hombre que ha venido del pueblo, y esto está muy claro en La mujer del animal. La mujer del animal está situada en un momento histórico de población de Medellín por parte de los desplazados por la violencia de ese momento, y que llegan a los cinturones de la ciudad, a la zona periurbana, donde no queda muy claro hasta dónde llega la ciudad y hasta dónde llega el campo, ¿no? Y entonces, pues estos personajes viven de unas maneras que no se pueden inscribir directamente en lo urbano. Mientras que Rodrigo de No Futuro ya es una década posterior, pues los muchachos de Rodrigo de No Futuro están en los años 80, y ahí ya tenemos, como digo yo en el texto de la ponencia, casas de material, ¿no? Casas hechas con ladrillo y cemento, no con tapia o con materiales de desecho. Y en ese sentido, pues podría parecer que estas personas se han insertado más en el dispositivo de la ciudad, pero la ciudad los expele. Y entonces siempre hay una nostalgia de pueblo, ¿no? Allí, siempre va a existir. Y entonces aquí viene la conversación final con estos 3 artistas maravillosos de los recientes años, y ya con esto cierro. Luis Miguel Rivas, que es un escritor que nació en Cartago Valle, pero creció en Envigado, en el Envigado de Pablo Escobar, y que utiliza, por supuesto, en lo que yo llamo el relato, para expandir un poco esa noción de novela de Víctor, en el sentido en que para no circunscribirla a la novela escrita, sino más bien al relato del personaje, y poder así hablar también del cine, que de todas maneras él también lo está haciendo, porque él hace cine. Entonces Luis Miguel Rivas, digamos que enfrenta ese relato de ciudad eh, con un modo de resistencia que es el humor, ¿no? Era más grande el muerto, que es una novela publicada en el año 2017. Yo se la recomiendo porque el uso de la lengua, el uso menor de la lengua en Rivas es magistral. Rivas es un erudito de las modas de los 80, de las comidas, de las tiendas, de lo que se hablaba en las cantinas, de cómo se pasaban las calles, de cómo se montaba en bus, de qué vendían en las tiendas, etc. Y la novela arranca, les puedo contar eso, con 2 chicos que no están metidos en la violencia, pero que son muy pobres y quieren vestirse con ropa de marca. Y como los únicos que tienen ropa de marca son los sicarios, ya para ese momento, pues entonces ellos van a la morgue porque se enteran que pueden comprar la ropa, y la ropa pues les queda grande o chiquita, pues, y les ponen aplicaciones para que parezcan prendas de diseño en los huecos de las balas y salen con ello, ¿no? Y entonces el conocimiento de la música, de los bailes de baladas, de las canciones de lo que llamábamos nosotros baladas traducidas, del chucuchucu, del tango, es impresionante la novela, es una colección del universo de Medellín, de ese universo, y sobre todo tiene una cosa que es genial, y es que no es un universo solo amargo, él le saca punta a todos los estratos de la vida en Medellín. Y pues cito esta cita pequeñita, ya me presentía que no iba a tener tiempo de citarla larga: tan creído con esa ropa usada, esto es lo que le dicen cuando sale con la ropa del muerto, y además le queda guanchona esa chaqueta.
era más grande el muerto. Eso le gritan cuando va por la calle, ¿no? Entonces, yo propongo que la forma de resistencia de Rivas es el humor. Hilmer, la forma de resistencia es la narración permanente del personaje, la memoria como resistencia, no es la memoria, una memoria productiva. La novela La Cuadra es una novela que se enmarca en el Aranjuez de finales del siglo XX. El autor fue vecino cuando era niño de los Priscos, la banda criminal que estuvo al servicio de Pablo Escobar, y pues el conocimiento del barrio le permitió crear un universo Aranjuez que es absolutamente maravilloso, con todos digamos, sus niveles, pero en el que prima la amargura, a diferencia del de Rivas, porque el personaje siempre está rememorando. Aquí estoy yo con mi memoria como única arma para defender el pasado, no por mejor, como dicen algunos, sino porque es mío y es el único que conozco. Y hay que añadir aquí que el trabajo de Hilmer en los últimos años, que hay otros textos posteriores que están en vía de publicación, ha estado muy ligado al de Alcolíricos también. Él va muy en la línea de esa construcción de ese universo Aranjuez, digamos, contribuyendo a la escultura del cronotopo Medellín, y pues ha hecho trabajos colaborativos con la banda Alcolíricos también. Y luego pues termino con la obra de Laura Mora, para quien la resistencia se da desde la confrontación con el otro radical, que es el sicario que mató a su padre, del que parte la película Matar a Jesús, parte de esa anécdota, luego lo que pasa es ficción. El personaje conoce a quien mató a su padre, lo reconoce, como pueden ver en el fotograma de la izquierda arriba, y luego decide buscarlo, y lo que ocurre es un devenir otro del personaje que se inserta en el universo de esa otra ciudad que lo confronta. Y entonces aquí tenemos cuando lo conoce en el bar de salsa, luego con él en la moto por Medellín, luego incluso le enseña a disparar y bueno, mil cosas que pasan en la película, que es una gran película, a mi modo de ver es de lo más interesante que se ha hecho en los últimos años en esta ciudad, una película de reconciliación, de la reconciliación más difícil, ¿no? Y Laura ha dicho muchas veces que a ella no le interesaba hacer una catarsis en la película, ni mucho menos, ella parte de la anécdota, pero la obra de arte va sola, ¿no? El bloque de sensaciones produce esos afectos, contiene esos afectos y esos perceptos al margen del artista, y pues cuando uno la ve una película de reconciliación de una ciudad que es un infierno, ¿no? Que ha sido un infierno por mucho tiempo. Y el rasgo final que quisiera señalar tanto en Víctor Gaviria como en Luis Miguel Rivas, como en Hilmer, como en Laura, y que se evidencia muy claramente en el cine, es ese contraste entre lo sublime y lo abyecto. Lo sublime de las altas montañas de Medellín, de todo este paisaje maravilloso del Valle de Aburrá, de una ciudad que siempre se mira de frente, donde quiera que uno esté, que ese es un rasgo geográfico muy interesante de los valles, y que eso permite una mirada de ciudad que los artistas de aquí, desde Eli Ramírez, Freddy Cerny y demás, hasta hoy han sabido explotar muy bien. En medio de todo ese paisaje sublime, inmenso, inconmensurable, ocurren asuntos abyectos. Y esto, pues acá tenemos unos fotogramas de Ramiro Meneses, pues el actor de Rodrigo en un futuro, que por demás no está a decir fue el único que luego se dedicó a ser actor profesional, que pudo pues dedicarse a ello, y luego pues miren lo que ven, ¿no? Es el movimiento de cámara acá es genial y es una panorámica de todo Medellín, de todo lo que se logra ver del Valle de Aburrá. Es una especie de Caspar David Friedrich local, pero con una historia que no es el hombre sostenido en ese risco, sino el hombre también cayendo en el abismo directamente. Acá tenemos otro fotograma de Rodrigo D., miren, otro de los personajes. Acá tenemos fotogramas de Matar a Jesús. Miren los dos personajes, el sicario que mató al padre, Jesús, y Paula, la chica hija del Señor. Acá este es un momento sublime en un barrio popular, en un baile popular en una esquina, donde para ellos dos desaparece todo porque están bailando. Luego aquí ella vomita luego de que él le enseña a disparar. Acá tenemos un fotograma de la vendedora de rosas en un viaje de Sacol, que logra ver a su abuela muerta, ¿sí? En una escena absolutamente magistral. Luego tenemos un fotograma de la mujer del animal, que sabemos este hombre tiene sometida a esta mujer a una violación constante, y mientras la lleva, luego de robársela literalmente, pues van mirando ese paisaje. Además la música en todas estas películas es parte fundamental.
no se puede dejar de lado. La música es importantísima en todas las películas que les estoy mencionando. Y entonces esa sensación de contraste entre lo sublime y lo abyecto está también narrada a partir de la música. Y luego acá hay un fotograma final de un despellejamiento de un animal por parte de Libardo, el animal, ¿no? Con lo cual concluyo que todos estos artistas nuevos de la ciudad de Medellín, en diálogo con la tradición, están construyendo un cronotopo que de alguna manera conjura nuestro infierno urbano en el que hemos vivido en los años recientes y nos permite mirarlo. Bueno, muchas gracias. No sé si haya alguna pregunta. Sí, Elena, tenemos acá una pregunta en el chat que hace Carlos Quintero. Pues está compuesta por dos preguntas, en realidad dice, te saludo, buenas tardes Elena, en la investigación y reflexión que se han planteado paralelos o cercanías con el fenómeno de Caliwood, con Andrés Caicedo, Carlos Mayolo, Luis Ospina, entre otros, y también complementa la pregunta consultándote cómo ves a la figura de Fernando Vallejo. Vale. Como tema de la investigación no está ese contraste con esa conversación con Caliwood, más bien, pero eso hace parte de cualquier mirada, digamos, sobre el cine colombiano. Creo que el grupo de Cali es imprescindible. Creo que dejar de lado a un autor como Mayolo, como Luis Ospina o como Andrés Caicedo, y también como Oscar Muñoz y todos los grandes artistas de Cali, y también la estela, ¿no? De hecho, Laura Mora y Víctor Gaviria han trabajado también muy cercanos a los guionistas de Cali contemporáneo, con lo cual yo creo que a pesar de que no es el tema de nuestra investigación, obviamente que tendremos que, digamos, tenerlos en cuenta en algún momento, pero sí que los hemos leído y estudiado, es decir, hacen parte fundamental del patrimonio cinematográfico y literario colombiano. Y en lo que tiene que ver con la lectura de ciudad, yo creo que un trabajo como Cali Calabozo, Andrés Caicedo, bueno, todos los cuentos de Andrés Caicedo realmente, pero Maternidad, Cali Calabozo, eh, Que iba la música, eh, Angelitos Empantanados o cualquiera de las películas de Luis Ospina, pues, o bueno, y sí, qué decir de Agarrando Pueblo, donde ellos construyen ese concepto de pornomiseria, ¿no? Donde hacen esa crítica tan seria que también hace Víctor, y que hacen todos estos artistas de los que les hablé. Inclusive hay una parte de Era más grande el muerto, donde unos muchachos de la Universidad Pontificia de Villalinda, que es el sitio de ficción de la novela, pues que es Medellín, Universidad Pontificia de Villalinda, pues Universidad Pontificia Bolivariana, van al barrio como si fuera el Parque Norte, dice el narrador, y él les sirve de guía, literalmente turístico, porque van a hacer un documental, y él se burla de ellos por la manera tan ingenua como se acercan al barrio y cómo se dejan engañar. Entonces, y cómo se acercan al barrio como si fuera el Parque Norte. En ese sentido, aquí hay una crítica honda a la pornomiseria, que de hecho, pues ustedes saben que ha poblado las series de televisión, que se ha puesto de moda, y que no es lo que trabajan ni Víctor Gaviria, ni Luis Miguel Rivas, ni Gilmer Mesa, ni Laura Mora, ninguno de ellos. Entonces sí que están cercanos, por supuesto que sí. Y respecto a la pregunta de Fernando Vallejo, hay muchas obras de Fernando Vallejo que me gustan mucho. Lo que ocurre es que no tiene, aquí hay una búsqueda, porque hay muchos autores que no están incluidos y que son grandes autores, como es el caso de Fernando Vallejo, pero aquí hay algo que es fundamental en los trabajos que escogí para esta presentación, y es el uso de la lengua popular, el uso menor de la lengua, la elección de personajes narradores. No es un sujeto que objetiva un fenómeno y lo mira con cierta separación existencial y ontológica. Aquí hay un devenir otro de los escritores, de los narradores, de los cineastas y de los actores. Entonces, era esa característica, ese rasgo de utilizar, como digo yo en el texto, la calle como cantera, pero realmente. Y eso creo que, digamos,
está mucho más en las obras de un Gilmer Mesa, un Luis Miguel Rivas, que en las de Fernando Vallejo, siendo pues un gran escritor, ¿no? Y que me interesa mucho para otras cosas. Elena, hay otra pregunta en el chat de Santiago Bernal Marín, y dice: ¿los artistas jóvenes de Medellín están cansados de repetir los modelos de violencia o hay nuevas estéticas para hablar del territorio? No, yo creo que de hecho esa idea de que ha sido muy común entre digamos, personas que ven cine, eh, no sé cómo expresar esto, un poco como divertimento, ¿no? Esa idea de que hay pornomiseria en el cine de Medellín que muestra estas cosas. Alguna vez en una conferencia, en un conversatorio que hubo en el ITM con Víctor Gaviria, él hablaba hace 10 años, él hablaba, yo nunca lo olvido, le preguntaron por las series valga decir que, por ejemplo, una serie como El Patrón del Mal, en la que participó Laura Mora, y cuyo guión es la adaptación de, a mi modo de ver, una de las grandes obras, si no la mejor, que se ha hecho sobre Pablo Escobar, que es La parábola de Pablo, de Alonso Salazar, otro gran escritor de Medellín, que paralelo al Peladito que no duró nada, escribió, que es contemporáneo ese libro del Peladito que no duró nada, No nacimos pa' semilla, un gran investigador de la ciudad, un gran conocedor, que es Alonso Salazar. Entonces El Patrón del Mal es una muy buena serie, o sea, es una serie donde hay, de hecho es la serie más seria que se ha hecho sobre el tema. Pero hay otras, pues pensemos en el formato Netflix, ¿cierto? Donde lo que se presenta, y para el momento en que le hacen la entrevista a Víctor no había aparecido, pero pues había otras, ¿cierto? Había otras en televisión nacional con mucho nivel de ventas. Y Víctor hablaba de caricatura del sicario, ¿sí? Porque hay un malo in extremis, un bueno in extremis, y un mundo de buenos y malos donde realmente nunca hay un devenir y una construcción de un universo. Y lo interesante, digamos, de una ciudad como Medellín y como cualquiera, pero como yo soy de aquí, pues fue lo que viví. Lo interesante es que cuando uno ve las películas de Víctor o lee las novelas que les mencioné o los cuentos de Luis Miguel Rivas, que son geniales también, cuando uno lee eso, ese tipo de literatura y ve ese tipo de cine, viene el bloque entero de pasado, entero. Por ejemplo, en la novela de Luis Miguel hay una parte en la que el personaje tiene los pasajes para ir a un lugar y dice, y me los comí en rollo con leche. Hay que haber vivido en una ciudad colombiana para saber eso qué significa, y concretamente qué significó para nosotros en los 80. Y la moda y los bailes que aparecen también en la película de Laura y también en las obras de Víctor. Esa mezcla de Eros Tánatos que ocurrió en la ciudad. Entonces yo creo que lejos de estar cansados de eso, que es precisamente esa mitologización de una ciudad, esa labor de los poetés, de los constructores de pueblo, de eso no está cansado el arte. Yo creo que los grandes artistas siguen trabajando esos temas, Patricia Londoño sigue trabajando estos temas, todos ahora en la pandemia están trabajando y siguen en sus mismas líneas, porque creo que es un tema que es infinito, que tiene mucho por entregar todavía, ¿no? Creo que el arte. Otra cosa es el uso de espectacularización de la miseria, eso es otra cosa, eso es kitsch. Pero los artistas que están haciendo su trabajo, eh, digamos, dejándose la vida ahí, eh, creo que cada vez encuentran más historias para contar de esta ciudad. Además, porque el fenómeno no ha terminado. Y yo lo cuento en el texto, ¿no? El fenómeno sigue vivo, sigue muy vivo, muy vivo. Y hay novelas posteriores, por ejemplo, la novela que tiene la última, ¿no? De Pablo Montoya, La Escombrera, que va a hacer alusión pues a este tema que hace alusión a este tema de la Comuna 13. Es que no, es que es una cantera infinita lo que hay acá.
Entonces no, creo que no hay un cansancio del tema. Porque no es un tema, es que creo que es una realidad, es la vida de esta ciudad. Seguimos ahí, seguimos viviendo en esas mismas calles de los años 80, con ciertas variaciones. Y muy, digamos, una ciudad muy cosmética en muchos proyectos que se han hecho, muy bonita en muchas cosas, pues se ha arreglado mucho en términos de proyectos urbanos integrales, parques biblioteca, unidades de vida articulada, proyectos urbanísticos muy interesantes, pero el fenómeno sigue latiendo. Bueno, Lina, muchas gracias y gracias también a los participantes. Lamentablemente por cuestiones de tiempo ya no se pueden presentar más preguntas, pero para finalizar, no sé si quieras tú como cerrar algo más y si no, pues de nuevo, pues gracias tanto a los asistentes como a ti, Elena, por compartirnos tus reflexiones sobre estas relaciones entre ciudad, memoria, artes. Me parecen muy miradas desde las artes, digamos, visuales, desde la literatura, desde el cine, ¿no? Para presentarnos pues estas reflexiones que están, si bien localizadas en Medellín, creo que nos permiten también, pues en nuestro caso, desde Cauca, desde el suroccidente, pues reflexionar también sobre nuestras propias dinámicas y procesos de memoria Sí, también, ¿no? sí, no, solamente agradecer una vez más al seminario por la invitación, es un honor para mí, les repito, estar aquí y me parece que es un evento, yo ya tenía, digamos, testimonios de colegas que han asistido y que siempre regresan fascinados. Yo lamento profundamente no haber podido ir porque lo que me han contado es maravilloso en términos de lo que el evento y lo que la facultad y la universidad ha generado precisamente en estos procesos de la actualidad, tanto de la construcción de memoria como de la construcción de pueblo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias.